Muy buenas tardes a todos y a todas. Les saluda Edith Espinosa desde la comuna de Talcahuano. Sabemos que hace poco se conmemoró el Día Internacional del Síndrome de Down y es lo que hoy nos ha reunido. Pero queremos iniciar esta jornada con un tema que hemos estado trabajando como fundación y es la campaña No Más Palabras. Esta campaña se realiza en relación al Día Internacional de la Mujer y busca entregar 100 atenciones psicológicas a mujeres en situación de discapacidad que han sido víctimas de violencia. A continuación, les dejamos el video promocional para que conozcan esta iniciativa. ¡Pase! Buenas tardes. Me negaron la posibilidad de alcanzar mis sueños porque tengo discapacidad. ¿Cómo vas a estudiar si eres ciega? ¿Quién te va a querer así como eres? Tenemos que rechazar tu solicitud. No aceptamos personas con discapacidad. No sirve ni para lavar platos. Necesito ayuda, pero no sé cómo partir. Yo estoy contigo. Las mujeres en situación de discapacidad sufren doble vulneración, por ser mujeres y por su discapacidad. Compromete tu aporte en donaciones@fchd.cl y encuentra más información en nuestras redes sociales. Campaña de donaciones, no más palabras. Luego de compartir este video con ustedes, volvamos a lo que nos convoca. Como les había mencionado anteriormente, en el marco y conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down, que se celebra el 21 de marzo de cada año, la Fundación Chilena para la Discapacidad, sede Biobío, ha querido estar presentes, ya que la inclusión es un tema que nos interesa y es también un desafío. Por eso, hoy queremos hablar y concientizar sobre las distintas aristas del síndrome de Down. Nos acompaña hoy Irma Iglesias Zuazola. Ella es presidenta de Down 21 y es la presidenta de la Federación Iberoamericana del Síndrome de Down. En el testimonio nos va a acompañar Marcela Araneda Jiménez. Ella es asesora y coordinadora de APAIN 21. Pasamos con nuestra primera exposición, que tiene por nombre El síndrome de Down en tiempos de pandemia. Como les mencionaba, la expositora, la señora Irma Iglesias Zuazola, ella es la presidenta de Down 21 y presidenta de la Federación Iberoamericana del Síndrome de Down. Adelante, Irma. Hola, buenas tardes. Bueno, yo muy agradecida por la invitación. La verdad que para mí es un honor que hayan pensado primero en mí, luego de que esto sea desde la región del Biobío, que no es menor porque parte de mi familia vivió mucho tiempo allá. Así que doble honor y que se esté también conmemorando el Día Mundial del Síndrome de Down. Y yo aquí voy a, como yo, cuando me dijeron que era por otra plataforma, una que la verdad es que yo no conozco, uno siempre piensa, bueno, esto mismo le pasa a una persona con síndrome de Down o una discapacidad intelectual cuando no conoce, cuando es algo nuevo y no se le explica o no se le muestra antes o no ha podido ensayarlo. Y aquí yo, claro, estoy sintiendo lo mismo. Sé que tengo que recordar lo que me dijeron recién y
compartir y se supone que, si me equivoco, es lo que tendría que pasar. A ver, voy a apagar esto primero y me avisan si es que estoy efectivamente, no estoy compartiendo pantalla. Ahí, ¿estoy compartiendo pantalla? Edith. Edith, ¿estoy compartiendo pantalla? Sí, Irma, estás compartiendo pantalla. Ay, no se escucha, no escucho nada. Sí, todo bien. Hola. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, ¿me escuchas? ¿Estoy compartiendo pantalla? ¿Sí? Sí, Ya, estás compartiendo perfecto. pantalla. Ya, entonces vamos a partir entonces. Ya. Bueno, aquí esta imagen del Día Mundial del Síndrome de Down, lo que yo quiero reflejar acá es que un cromosoma de más aporta talento. ¿Y por qué nosotros decimos que un cromosoma de más aporta talento? Porque la diversidad enriquece una sociedad. El hecho de yo mirarme en el otro y de poder aportar desde mi diferencia, eso aporta talento. El síndrome de Down es un talento y también es gente que cuenta. Y eso es lo que nosotros siempre queremos transmitir, que la diferencia es la normalidad y que la persona con síndrome de Down no tiene un defecto que le falta algo, es al revés, le sobra un cromosoma. Por lo tanto, ese exceso de información genética genera un desequilibrio y ese es el problema de la persona con síndrome de Down, que tiene un exceso de cromosomas, pero todos sus cromosomas son normales. No hay un desperfecto, no hay algo que le falte, hay algo que le sobra. Y como dice el dicho, más no siempre es mejor, produce desequilibrio. Bueno, para ir entrando en el tema que nos convoca, yo no puedo dejar de nombrar en el Día Mundial del Síndrome de Down a dos personas que fueron clave en diferentes siglos, pero que fueron clave en todo el desarrollo de la persona con síndrome de Down. El primero, que es el doctor John Langdon Down, que lleva su nombre, síndrome de Down. Él, lejos de ser un intolerante o un racista, como muchas veces se le definió, fue una persona avanzada para su época. Hay que considerar que en la época, cuando él empezó a encontrar estas personas con unos rasgos típicos que se parecían entre sí, pero que todos tenían en común una discapacidad intelectual que en ese tiempo se pensaba que podía ser severa, él estaba, digamos, en una época en que estaba, por ejemplo, la teoría de Darwin. Por lo tanto, él pensó que el síndrome de Down era una degeneración de la raza y que era una subraza que no alcanzaba a la categoría de la raza que él conocía. Por lo tanto, él atribuyó que todos estos rasgos eran una degeneración de la raza, pero que también tenía que ver con la enfermedad de los padres. Entonces lo asoció a una enfermedad que era heredada y estaba muy lejos de la realidad de lo que realmente era el síndrome de Down. Pero sin embargo, como él era una persona adelantada a su época, él empezó a notar que las personas con síndrome de Down podían aprender. Y en ese momento a él se le abrió un mundo y un tremendo desafío, a tal punto que, siendo él director de un hospital, se quiere decir, de un asilo, no sé, de un psiquiátrico, de un manicomio, como le quieran llamar en ese tiempo, que era horrible, él empezó a educar a las personas él le llamaba, en ese tiempo se les llamaba idiota, imbéciles, esos eran los términos que aparecen en la literatura de esos años, y él les empezó a enseñar, y cuando le pidió al gobierno
dinero para ir a exponer a una feria de artesanía en Francia y el gobierno le dijo que no porque no valía la pena, fue el momento en que él renunció y él dijo no, con mi gente no. Y él buscó recursos, hipotecó muchas cosas y puso un centro de primer nivel, donde incluso había un kinder para los niños más pequeños, había una sala de teatro donde desarrollaban teatro. Y ahí él empezó a observar cómo iban aprendiendo y cómo, él dijo, eran educables. Solo que a él le faltaba investigar un poco más. Y yo estoy segura que si él estuviera vivo en esta época, él sería el primero que estaría defendiendo a las personas con síndrome de Down como ciudadanos de pleno derecho y en igualdad de condiciones, porque él pudo darse cuenta. Bueno, el otro personaje clave fue el doctor Jérôme Lejeune, que yo tuve el honor de estar en su fundación, no cuando él, porque él murió hace muchos años, pero sí en su fundación, estuve en su oficina, estuve en su despacho, donde él descubrió casi por azar que las personas con síndrome de Down tenían un cromosoma de más, y fue a raíz de un paciente, un pacientito, Bruno, que su madre lo llevaba para controles y él le hizo un examen de sangre. Y en ese tiempo se creía que, se enseñaba en las escuelas de medicina, que el ser humano tenía 48 cromosomas, y 48 cromosomas tiene el mono. Y después se descubrió que el ser humano tenía 46 cromosomas, y esto no es hace mucho tiempo atrás. Y al saber que tenía el ser humano 46 cromosomas y contar los cromosomas que tenía Bruno, se dio cuenta que él tenía 47. Y ahí se descubrió la trisomía 21, que el síndrome de Down se debía a que las personas con síndrome de Down tienen 3 cromosomas en el par 21. Y esto es relevante. ¿Por qué? Porque si este cromosoma de más estuviera triplicado en otro cromosoma, no es viable la vida. ¿Y por qué es viable cuando es en el cromosoma 21? Porque en el cromosoma 21 hay muy poca información. Y también nosotros todavía, en el siglo XXI, sabemos muy poco acerca del síndrome de Down y cuál es su real inteligencia y cuál es su real condición. Todavía se sigue investigando. Y bueno, en esa época del doctor John Langdon Down, también habían familias adelantadas a su época. Y aquí tenemos la princesa Alejandrina, una princesa alemana, donde en esa época, que por ejemplo, en el caso de Inglaterra, nacieron personas con autismo, con síndrome de Down, y eran enviadas a asilos y nunca más se les veía. La prueba está que hace poco en la serial de la reina Isabel se descubrió que tenía 2 primas hermanas que murieron en un asilo, nunca fueron visitadas, murieron pobres, y cuando murieron no se puso su nombre en las tumbas. O sea, ese era el nivel de la sociedad de esa época, cuando escondían y cuando era una tragedia que naciera, por ejemplo, una persona con síndrome de Down en una familia. Sin embargo, en esta familia de Alejandrina, su padre y su madre y sus hermanos la recibieron como la princesa que era, y toda la vida vivió como una princesa y fue educada como una princesa. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en todas las épocas hay familias que se dan cuenta que el estatus de ser humano no cambia porque nace con una discapacidad. Y bueno, el doctor Langdon Down tuvo aquí a sus pacientes, que le llamaba, sus pacientes que él hizo como una institución que la compró él mismo, y en esa institución se dedicó toda una vida, y aquí iban las personas ricas, o sea, los banqueros, las autoridades que tenían hijos con discapacidad, lo llevaban a esta institución, pero él nunca dejó de atender gratuitamente a las personas con síndrome de Down que no tenían recursos. Y incluso tenía tarifas diferenciadas, y al que no podía pagar no le cobraba. O sea, entonces, eso nos confirma que era una persona adelantada a su época.
a él le cobraba al que tenía dinero para pagarlo, pero al que no tenía dinero no lo dejaba sin este servicio. Y en uno de sus artículos, aquí se ve que él ya usaba la palabra mongolismo, que después fue una palabra peyorativa y que está prohibida, pero que se sigue usando. Recién hoy día me llegó un mensaje de una serial que están dando en uno de estos canales que se contratan, y que en esa serial aparece nuevamente la palabra mongolismo, y es algo que no se debería usar, y sin embargo, para insultar la sociedad lo sigue ocupando. Bueno, aquí tenemos a el doctor Jérôme Lejeune, que él es del 1926, o sea, principios del siglo pasado. ¿Qué tiene de particular este doctor francés? Tiene varias cosas. Primero, que él dejó un legado para que se siguiera investigando y no abandonar jamás a la persona con síndrome de Down. Y él dijo, yo lo descubrí, yo lo mejoro. Y él dejó un legado que hasta el día de hoy está dando resultados. Por ejemplo, una investigación revolucionaria que hubo hace 5 años y que tuvo resultado hace 2 años, que es un componente natural extraído del té verde que tiene un nombre como súper raro, que es epigalocatequina ganato. Esto es un golpe vitamínico que toman las personas con síndrome de Down y que eleva los niveles cognitivos. Esta es una investigación y un resultado, digamos, revolucionario, que es de esta época. Y él dejó todo eso para que los científicos siguieran investigando, pero también la particularidad que tiene es que él renunció al premio Nobel porque él era pro vida, y aquí no estoy promocionando nada, él era antiaborto. Y toda la vida lo fue, y defendió hasta el último minuto de su vida el derecho a nacer, siempre. Por lo tanto, eso le significó, a pesar de que era el padre de la genética moderna, renunciar al premio Nobel. Y él lo dijo, o sea, a mí no me sirve un premio Nobel si yo no puedo defender la vida. Entonces, esto del doctor Jérôme Lejeune nos da una gran muestra de que uno, cuando tiene la convicción, tiene que defenderlo hasta el final, aunque me ponga en la vereda contraria de mis pares, y en este caso fue sus pares de la medicina, y a él lo puso en la vereda contraria porque solamente faltaba su voto, y él no lo dio, en Naciones Unidas no lo dio. Entonces, habla de la convicción que él tenía en el ser humano, pero sobre todo, él hablaba de nuestros hermanos más pequeños. Y cuando se refería a nuestros hermanos más pequeños, se refería a las personas con síndrome de Down, que no era posible que a una persona se le abortara porque se consideraba que su vida no era digna. Entonces, estas dos personas, ya que estamos en la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down, necesitan todo nuestro reconocimiento, y creo que eso, por lo menos de mi parte, lo voy a hacer siempre, porque hay que reconocer a las personas cuando ya no están y todo el legado que han dejado. Así como también 2 familias chilenas, una fue la familia Cariola, en el año 1936, que nació Marcelo. Marcelo fue el 4.º hermano, el menor, que nació con síndrome de Down. En esos años, para esta familia, la familia Cariola, fue una tragedia. Pero sin embargo, el padre dijo, bueno, ¿qué se puede hacer con Marcelo? ¿Puede estudiar? Investigaron, en Chile no había nada. Entonces dijo, si en Chile no hay nada, lo traemos donde esté. Y encontraron la educación Montessori y trajeron la educación Montessori a Chile. Marcelo fue uno más de la familia, logró hablar francés perfectamente, bueno, y por lo tanto español, practicaba equitación, música, todo lo que hacían sus hermanos. Tuvo un hermano que fue senador de la República, muy importante, tuvo un hermano
que fue jesuita y innovador en la educación chilena. Tuvo una hermana que fue diseñadora en París, y por lo tanto Marcelo fue tan importante como sus otros hermanos. ¿Y cuál es el mensaje? Que su familia lo trató como uno más y lo subió al mismo carro. Tenía que educarse y tenía que estudiar. El otro gran ejemplo es Regina Riofrío de Aste. ¿Y por qué digo Regina Riofrío de Aste? Porque ella, para esa época, las mujeres usaban el apellido, en este caso, del esposo. Ella tuvo su hija, Andrea, y en el año 2000 yo la encontré en un evento y ella me regaló este libro, que este libro es muy antiguo, pero ahí refleja cómo era la sociedad chilena en esa época. Estoy hablando de 1962, 63 más o menos. En esa época no existían escuelas especiales que admitieran a las personas con síndrome de Down. Y ella, cuando nació su hija, y esta tenía entre 5 y 6 años, en Viña del Mar, fue a una academia de ballet e inscribió a su hija. Y como conocía a la profesora, no hubo ningún problema en inscribirla. Sin embargo, cuando pasó una semana y la fue a buscar, la profesora, muy angustiada, le dice que lamentablemente tiene que retirar a su hija porque las otras madres habían dicho que si no retiraban a esa niña, se iban todas. Esa era la sociedad de esa época. Y no estoy hablando, estoy hablando de 50 y algo años más. Esa era la sociedad chilena de esa época. Ese era el nivel. Y ella, en su angustia, como no, las escuelas especiales no recibían a los niños con síndrome de Down, ella puso un anuncio en el Mercurio que decía colegio para mongólicos. Ese era el término de la época también. Recién en el año 65, la Organización Mundial de la Salud cambió el término de mongólico a síndrome de Down. Y la llamaron de todos los lugares. Todo el mundo andaba buscando cómo educar a sus hijos con síndrome de Down. Y ahí nacieron las escuelas especiales para personas con síndrome de Down. Que bueno, después fuimos avanzando y nosotros como Fundación Down 21, al encontrarnos con que en Chile existía la integración, pero no existían herramientas para que las personas con síndrome de Down pudieran ser incluidas, pudieran ser parte de la sociedad con las herramientas que necesitaban. Y nos encontramos con una tremenda sorpresa que no sabían leer. Y estoy hablando del año 2005, tampoco es tanto tiempo atrás. Y en el año 2005, las personas con síndrome de Down eran analfabetas. Y en los colegios no se les enseñaba a leer porque se creía que no tenían la capacidad. Y ahí salió nuestro proyecto de alfabetización de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. Y al final nuestra metodología, que son 5 manuales, que están en el Ministerio de Educación en nuestra página y son gratuitos, digamos, los manuales son descargables. Desde ese momento hemos enseñado a leer a la mayoría de las personas con síndrome de Down, incluso las adultas, incluso las que superan los 40 años, igual se les puede enseñar. Como no nos quedamos tranquilos con el solo hecho que aprendieran a leer, también quisimos enseñarle matemática. Y matemática fue solamente en el año 2012. Antes no sabían ni contar. Ahora ya, o sea, saben matemática y saben el manejo del dinero y ya tienen bastante autonomía porque se decía que las personas con síndrome de Down no tenían el nivel de abstracción para aprender matemáticas, cuando sí lo tienen. O sea, es cosa de que, al igual que estos 2 científicos que mostré al principio, hay que conocer a las personas, hay que preocuparse y ocuparse. No basta con ser solidario y dar, no sé, a lo mejor una cuota para algo. No, hay que conocer a la persona, hay que entenderla y hay que ver. O sea, lo que para mí a lo mejor puede parecer normal como se aprende, no lo es. A lo mejor hay otros métodos y eso es lo que hay que ir buscando. Y después, como tampoco nos quedamos tranquilos, vimos que tenía que existir la accesibilidad cognitiva, que nos preguntaban, ¿y qué es eso? Bueno, que no puedes escribir de cualquier manera, que no puedes poner cualquier color en una presentación,
que tienes que tener un lenguaje accesible para que sea entendido no solo por las personas con discapacidad intelectual, con un migrante, con una persona que a lo mejor tiene una cultura que está un poco descendida, para un adulto mayor. Tiene que haber un lenguaje que nos unifique y que todos podamos entender, y sobre todo el lenguaje jurídico, que muchas veces uno no entiende nada. Cuando, por ejemplo, si a una persona con síndrome de Down lee y dice no ha sido habido, no entiende, no sé qué es lo que no ha sido habido. O el otro día que yo leía una persona que decía, porque en el dictamen estaba puesto que la oficina había sido causa de allanamiento. Y ella dijo, fueron a la oficina y revisaron todo. No, es que en el lenguaje jurídico eso no significa. Significa que está obligado a cumplir con el dictamen. Entonces, todas esas cosas que, si uno lo piensa, son muy rebuscadas, una persona con discapacidad intelectual no lo entiende. Y de eso nosotros también nos hemos preocupado, que todo sea accesible. Y bueno, también los derechos de las personas con discapacidad, lo hicimos estos manuales en formato, digamos, normal y en formato accesible, que es en lenguaje fácil. Y para ir entrando en el tema que queremos ver ahora, no podemos abstraernos de que esta pandemia va a significar un antes y un después, pero para todos, porque vamos todos en el mismo barco. Todos tenemos el mismo miedo, todos tenemos la misma incertidumbre y todos hemos perdido muchas cosas. Todos hemos sido sacados abruptamente de lo que estábamos haciendo y tuvimos que tener la capacidad de adaptarnos. Y nadie se nos puede quedar atrás. Y las personas con síndrome de Down, que muchas tenían una vida rica a su estilo, pero tenían su vida. Por ejemplo, aquí yo estoy viendo a Ana antes. Ella salía, ella estudiaba, ella hacía muchas cosas. Aquí esta profesora con síndrome de Down, ella hacía clases. Aquí está Marcelo en la Cámara de Diputados dando un discurso para el Día Mundial del Síndrome de Down, que se preparaban todos los años para su discurso, y él es funcionario de la Cámara de Diputados. El trabajo que él hace, porque el trabajo que tenía era ocuparse de que todas las oficinas tuvieran los suministros necesarios. Y él partía en la mañana con un carro grande, viendo que los papeles, las tintas, todo. Él suministraba todo. Y también tenía que leer las noticias y ver que la página estuviera actualizada. Bueno, eso ya no lo puede hacer, porque no existe teletrabajo para eso. Aquí está Catalina, que antes ella tenía su grupo de amigos y salían. Ya no lo puede hacer. Y Blanca, que es la última que está acá, ella antes estudió y fue la primera persona que estudió terapia ocupacional en una universidad tradicional, pasando todo el currículum tradicional sin ninguna adecuación, al igual que todas sus compañeras, y que fue un trabajo enorme de ella y de su familia, y finalmente se ha graduado la primera terapeuta ocupacional a nivel mundial con síndrome de Down de una universidad, digamos, tradicional. Tiene un título profesional, pero no lo puede ejercer porque no puede trabajar. Físicamente no puede trabajar. Por lo tanto, para todos ellos ha sido un tremendo golpe, pero como también son personas fuertes, son personas que ellos buscan la forma siempre de salir adelante y de reinventarse. Tenemos, por ejemplo, de los jóvenes que trabajan en la Cámara de Diputados, hay 2 que ya están con teletrabajo, porque se han subido al mismo carro que el resto. Porque en pandemia ahora estamos así. Ahora aquí está Felipe, por ejemplo. Felipe, ¿qué hacía en la Cámara de Diputados? Felipe en la Cámara de Diputados recibía a las delegaciones extranjeras, agendaba las visitas a la Cámara de Diputados, daba la hora para cuando iba la delegación, él las recibía,
les mostraba a toda la Cámara de Diputados todos los salones, todo lo que se hacía en cada salón, y después les tomaba una foto, la que se colocaba en un marco del día de la visita, y ahí terminaba, digamos, el circuito. Eso él ya no lo puede hacer, y quizás no lo va a poder volver a hacer, porque a lo mejor cuando esto pase, ya no se van a hacer esas cosas. Porque igual, no es que se acabó la pandemia y se acabó todo esto y ya fue algo que sucedió y ya nunca más. No, sabemos ya, o sea, sabemos ya que van a haber otras cosas, sabemos ya que vamos a tener que cuidarnos de muchas cosas, sabemos ya que hay mutaciones de los animales al ser humano. Por lo tanto, yo creo que, no sé, yo pienso que yo no me subiría a 1 metro sin mascarilla por todo lo que ha pasado. Yo no iría donde hay una aglomeración de gente y llevaría mi mascarilla y me la pongo, por si acaso, digo, yo no voy a hacer cosas que justo esté apareciendo otro virus por ahí. Entonces yo creo que vamos a vivir mucho tiempo sin volver a eso que teníamos antes. O si es que, pienso yo también, que vamos a cambiar, vamos a tener una nueva realidad, un mundo distinto. Hace tiempo atrás, en un congreso iberoamericano de síndrome de Down, yo decía que sentía que estábamos atrasados porque teníamos que pararnos en el futuro, en ese futuro que estamos viendo muy cercano, que era la robótica, que era todo digital, que uno va a llegar a un restaurante y no va a haber un garzón, sino que uno iba a apretar botones y el menú, bueno, eso ya sucedía. O sea, antes de la pandemia eso sucedía. Uno llegaba a un restaurante y código de barra, uno veía la carta, que ahora eso está muy en boga, uno pagaba en una máquina y después pasaba por un mesón y ahí tenía todo lo que había pedido, sin ningún problema. Eso ya está, y yo creo que eso se va a ir quedando. ¿Cuál es el problema que están enfrentando las personas con síndrome de Down ahora? La falta de accesibilidad digital. Y esto está provocando que las personas con síndrome de Down estén en un aislamiento social y laboral. Y esto es lo que hay que corregir rápidamente, porque no puede quedar nadie atrás. Tenemos que pensar que hoy en día, en estos momentos, y yo creo que por mucho tiempo más, y si no es para siempre, la sociedad no se concibe sin el acceso a las nuevas tecnologías. Ya no es posible, ya no es posible. Nosotros hasta hace poco tiempo atrás estábamos enseñando el manejo al dinero con billetes. Ese concepto, claro, hay que enseñarlo igual, porque tiene que tocarlo, porque tiene que verlo concreto. Pero ¿cuántos de nosotros usamos billetes? Ya casi no usamos billetes, usamos transacciones, que es absolutamente distinto. Y en un tiempo más yo creo que ni siquiera vamos a usar eso, vamos a hacer un PIN y listo. Entonces, esto es lo que tenemos que corregir, pero rápidamente. Rápidamente tenemos que subir a las personas con síndrome de Down a este carro de la tecnología, pero sobre todo las personas adultas. Y esto no es solo para las personas adultas con síndrome de Down, también nuestros adultos mayores que no tienen síndrome de Down, que no tienen discapacidad, que no tienen nada. Ellos también no pueden, o sea, este mundo no puede quedar solo para un grupo que tiene acceso a las tecnologías. La tecnología tiene que ser accesible para todos. Y aquí está el gran reto nuevamente en la humanidad, que la tecnología tiene que ser accesible, tiene que ser fácil. Tenemos que usar las cosas en que para todos sea fácil utilizarla. Les pongo un ejemplo de hace un par de años atrás. Cuando los supermercados eliminaron la persona que pesaba y colocaron las pesas con los artículos para que cada uno se atendiera. ¿Qué fue lo primero que nosotros detectamos? Que cuando pusieron la lista estaba escrita en texto. Y yo fui a reclamar, le dije, ya, una persona con síndrome de Down que no sepa leer, o un adulto mayor que no ve bien, o una persona sencillamente que no sabe leer, no puede comprar. Tienen que ponerle la imagen. Y claro, pónganle el nombre si quieren, también abajo, pero tienen que ponerle la imagen.
Y bueno, los supermercados cambiaron y ahora está con la imagen y la imagen tiene que tener un tamaño que también sea accesible. No pueden poner una foto pequeñita. Tiene que ser todo en formato accesible o por último que se pueda agrandar, que la persona, ahora los tablets, por ejemplo, los que son touch, se puede agrandar la imagen para que la persona, si no tiene buena visión, lo puede agrandar sin ningún problema. ¿Qué hacer entonces? Bueno, tenemos que actualizarnos, tenemos que, por ejemplo, saber buscar en Google, saber contrastar información. Necesitamos aprender muchísimas cosas más de las que ya sabían, pero que era para otro mundo. Era para un mundo que no estaba digitalizado. Era para un mundo a lo mejor del texto escrito. Era para el mundo a lo mejor que creíamos todo lo que escuchábamos o lo que alguien decía o lo que estaba escrito en un libro. Ahora ya sabemos que eso no es así. Sabemos que existen noticias falsas, perfiles falsos, gente que se pone una cara y no lo es. Esas cosas es la que ahora ellos tienen que aprender post pandemia. Porque en estos tiempos de pandemia, ellos casi quedan aislados, casi quedan invisibles. Y tuvimos que luchar para que, por ejemplo, en las clases virtuales ellos también fueran considerados. Ellos eran uno más. No se podía excluir. Nos pasó que, por ejemplo, en algunos colegios, la profesora hacía la clase para todos los alumnos y le decía al apoderado o a la madre del estudiante con síndrome de Down, le mando una guía para la casa. No, si él también tiene que tomar las clases por Zoom. Ay, estos son mis perros que se pusieron a pelear, disculpen. Bueno, entonces, aquí yo me preparo. Ese es el mensaje hoy en día para las personas con síndrome de Down. Y somos nosotros los que tenemos que ayudar y empujar este carro, empujar este buque en que vamos todos. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Desde lo más básico, los que lo necesiten. Porque no todos saben, por ejemplo, el funcionamiento básico de un computador. Tenemos que quitar esta brecha y tenemos que, primero, que aprendan el funcionamiento básico de un computador. Hábitos saludables que deben conocer cuando usa un computador. Aprender el funcionamiento básico de un tablet. Cómo buscar información en Google. Cómo crear una cuenta de correo electrónico. Aprender a hacer presentaciones con el programa de PowerPoint. Lo más básico es esto. Aprender a realizar llamadas con el celular. Aprender a usar el cajero automático. Consejos para acudir a una entrevista de trabajo online. Esto también van a tener que aprenderlo, porque van a tener entrevistas de trabajo online. Y un ejemplo práctico de cómo participar en Zoom. Esto es básico, pero que si no lo sabe una persona, y esto no es solamente para una persona con síndrome de Down, es para un adulto mayor también, va a quedar excluido. Y a partir de esto hay que construir sobre todo lo que viene. Pero como les digo, esto es lo básico, es como lo mínimo que tiene que saber una persona si quiere ser parte del siglo XXI. Y con esto yo ya voy terminando y les quiero dejar una frase que espero no se olvide, que es conectar para incluir. Creo que ese es el gran lema post pandemia y el lema del siglo XXI, conectar para incluir. Si no los ayudamos a que se conecten, a que sean parte de todo este gran cambio, van a quedar excluidos, lamentablemente. Y yo creo y estoy convencida que en este nuevo mundo hay mejores y mayores oportunidades para todos y para las personas con síndrome de Down y discapacidad en general, porque tenemos que pensar que las personas con discapacidad, y aquí voy a hablar de la discapacidad en general, que no tienen la autonomía suficiente por diferentes motivos, podrán hacer teletrabajo,
podrán en grupos también formar emprendimientos donde a través de un computador van a poder ser parte de. Entonces, el mensaje también es que veamos en esto una tremenda oportunidad, una oportunidad de nuevas y mejores oportunidades de trabajo o de estudio o de emprendimiento para las personas con discapacidad. Hay que verlo de esta manera, que los que no podían estar a lo mejor físicamente en algún lado, ahora sí lo van a poder estar, y creo que en esto hay que tener una combinación, la combinación perfecta para conectar lo que es lo social con lo tecnológico. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad nuevamente de poder hablar sobre el síndrome de Down, sobre las personas con síndrome de Down, que yo creo que la sociedad todavía le falta saldar esta deuda histórica que tienen con las personas con síndrome de Down y todo el maltrato que han ido recibiendo a través de los tiempos, y que se debe ir corrigiendo rápidamente, porque no podemos seguir perdiendo más generaciones. Muchas gracias. Yo no sé, ¿dejé de compartir, sí o no? Tenemos a Irma Iglesias Suazola por su presentación de hoy. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, si es que tenemos en esta oportunidad. Dejamos el espacio abierto para que a través de la red social nos puedan hacer las preguntas. Y se pregunta cuál es el nuevo desafío que se tiene a corto plazo para las personas con síndrome. La respondo, bueno, yo creo que ya lo dije, o sea, el desafío es la educación tecnológica, que es urgente, o sea, no siquiera es un nuevo desafío, es ahora, digamos, quitar esta brecha que hay desde lo básico, porque claro, hay personas con síndrome de Down que uno puede decir, no, pero si mira, o sea, para los juegos es un balazo. No, es que necesitamos que sepan usar la tecnología para ser parte de la sociedad, igual como la usamos nosotros. Y en eso hay que ponernos al día, pero rápidamente, en revisar que todas las personas con síndrome de Down sepan manejar la tecnología en forma básica, y de ahí hacia adelante. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Irma. ¿Alguna otra pregunta? Ya, acá tengo otra pregunta. Dice, en base a las clases online, ¿cree que el año 2020 logró cumplir con los objetivos de aprendizaje en relación a la metodología de estudio ocupada por las escuelas? Pensando en los estudiantes con síndrome de Down. Yo creo que no cumplió para nadie. O sea, y en esto quiero ser bien clara, pero no cumplió no porque hubo una falla en los profesores, ni porque hubo una falla en la casa, es porque, como yo dije al principio, en forma abrupta nos sacaron de algo. Y creo que este año 2021 recién nos estamos adaptando. Tenemos que pensar que en el año 2020 no solo abruptamente nos sacaron de todo lo que hacíamos, no solo nos cambiaron el mundo, nos movieron el piso y todos teníamos miedo, angustia, veíamos muertos. O sea, cuando miremos hacia atrás, fue un año terrible. Y si estamos aquí parados y la gente con síndrome de Down sigue ahí, digamos, si se quiere decir, en carrera, es porque realmente somos fuertes. Porque, o sea, lo que hemos vivido todavía nosotros ni siquiera lo podemos dimensionar, lo vamos a ver después. Los profesores igual, o sea, cómo los profesores se reinventaron, cómo los profesores que no sabían manejar ni un Zoom, no sabían cómo hacer la clase, sin embargo, ahí estuvieron tratando de hacer lo mejor posible. Los estudiantes también ahí estuvieron tratando de aprender como ellos pensaban. Algunos no aprendieron nada, y eso es una realidad, pero no fue o sea, fue producto de todo lo que ha sucedido. Entonces yo creo que ni siquiera hay que evaluar si se aprendió, no se aprendió, si fue bueno. No, o sea, aquí nadie falló y todos estuvimos a la altura de tratar de salir adelante y de remar todos hacia el mismo lado. Creo que esa es la respuesta.
A ver, sí, que dice que qué aconseja prioridad, dar temas pedagógicos o entregarle herramientas para la vida. Esto es una combinación, porque cuando uno entrega temas pedagógicos, siempre uno tiene que pensar cuál es la aplicación que tiene en la vida cotidiana, porque le tiene que hacer sentido. Ay, disculpe. Le tiene que hacer sentido, porque cuando yo aprendo algo, ay, no sé por qué me vino como una alergia. Cuando yo aprendo algo, siempre tengo que saber si eso lo puedo aplicar o no, o si no, no tiene sentido. Por ejemplo, si a mí me dicen que me aprenda un poema en chino, yo le digo, ya, pero voy a ir a la China, lo voy a ir a recitar allá, o voy a ir a un evento donde van a estar chinos, y si me dicen, no, tienes que aprenderlo porque tienes que saberlo, creo que estoy súper desmotivada. ¿Para qué voy a aprender esto si no lo voy a ocupar nunca? Entonces, por eso que digo que es una combinación. O sea, si yo le enseño temas pedagógicos, tiene que ser también a la vez una herramienta para la vida. Voy a poner un ejemplo bien corto. Si en matemáticas le voy a enseñar los números negativos, entonces yo tengo que saber para qué le estoy enseñando los números negativos. Bueno, ¿sirven los números negativos en la vida cotidiana? Por supuesto. Me sirven si yo me tomo un ascensor y tengo que ir al -2, tengo que saber que el -2 no está entre el 1 y el 3, está bajo el 1. Que si la temperatura está a -grado es porque es hielo. Entonces, esas cosas en las que uno tiene que ver ya, le estoy enseñando esto, pero ¿para qué me sirve? Es una combinación. Esa sería la respuesta. Pregunta y vamos a pasar a la siguiente expositora. En honor al tiempo, hay una persona que dice, ¿qué puedo hacer? Tengo un desafío de una niña Down con sordera, necesito ayuda. Bueno, creo que eso, si tiene una niña con síndrome de Down y es sorda, tiene que usar lengua de señas. Eso es lo que corresponde. Y sí también lengua de señas y mucha imagen para comunicarse. Eso sería, digamos, la respuesta. Perfecto. Muchas gracias, Irma. Agradecemos la oportunidad de estar hoy con nosotros. Y ahora vamos a pasar a la segunda exposición, que es un caso testimonial, ¿ya? Ella, la expositora, es Marcela Araneda Jiménez, y ella es coordinadora y asesora de APAI 21. Adelante, Marcela. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Bueno, que súper impactada con la tremenda exposición que hizo Irma. Bueno, yo soy coordinadora de una agrupación con niños con síndrome de Down, se llama APAID 21. Bueno, nosotros trabajamos, digamos, con los chicos todo el año entregándoles terapias de psicopedagogía, fonoaudiología. Somos un grupo bien pequeño, ya llevamos trabajando alrededor de 26 años, 27 años en Concepción. Y bueno, nuestro trabajo fundamental es que darle un apoyo a los chicos para poder habilitarlos, digamos, al ingreso de los colegios, al ingreso de su trabajo. Hacemos una estimulación temprana para que los chicos puedan, digamos, ser integrados e incluidos. Bueno, que la inclusión de cierta manera está un poco al debe en este país. Y por tratarse de una organización sin fines de lucro muy pequeña, nosotros no contamos con recursos del Estado, por ende tenemos que trabajar fuertemente haciendo rifas, bingos, y poder entregarle estas terapias, digamos, a los chicos que en su mayoría son de escasos recursos. Así es que eso nos ha llevado a nosotros a crear alianzas con distintas instituciones, ya sea universidades, sean instituciones públicas. Entonces le podemos otorgar, por ejemplo, le otorgamos también teatro, danza, hidroterapia en piscina. Los niños también van a clases de computación por la Universidad Andrés Bello.
tenemos cursos de pastelería, digamos, estamos con los chicos siempre, y aparte de eso, trabajamos paralelamente con las terapias de fonoaudiología, psicopedagogía y kinesiología, que son vitales e importantes para nuestros chicos. APAID, hoy día, bueno, con este tema de la pandemia nos hemos visto un poco afectados, ya que claramente, como decía Irma, el tema tecnológico es una gran barrera, una brecha para nosotros y para el grupo familiar de cada niño, porque muchos no cuentan con los accesos tecnológicos para poder acceder a ciertas terapias. Tener a un chico con síndrome de Down frente a un computador es muy distinto a hacerlo en forma personalizada. Entonces es complejo, digamos, poder desarrollar estas terapias puntualmente, fonoaudiología y psicopedagogía. Entonces partimos trabajando con ellos con clases de Zumba el año pasado, resguardando siempre, digamos, parece que se escucha bajo, pero voy a hablar un poco más fuerte porque tengo problemas de audio. ¿Ahí sí? Sí, parece que ahí sí. Bueno, entonces estaba comentándoles de que partimos, digamos, con clases de Zumba el año pasado, y esto para nuestro grupo, nosotros tenemos chicos desde los 9 años hasta los 39 años y subiendo. Esto le ha parecido más entretenido a nuestro grupo y lo hemos podido desarrollar. Hemos tenido barreras por el tema tecnológico, pero lo estamos tratando de solucionar de a poco. Ahora, para mí, para nosotros como grupo, es vital e importante el tema de la inclusión, ahora que ya que de eso se trata el tema. Y para nosotros, bueno, la inclusión debiese partir de parte, en primera instancia, en la educación, considerando de que hoy día en Chile, que está el debe, no debiesen ser los niños el problema, entre comillas. El colegio debiese adaptarse para nuestros chicos y entregarles las herramientas. Entonces, porque si nosotros bien como agrupación trabajamos con los niños o con los jóvenes y con los adultos, e intentamos incluirlo, el colegio debiese entregarle las herramientas de apoyo para que este chico pudiera desarrollarse y poder cumplir con toda su materia, al igual que el resto. Debiese haber más acompañamiento dentro de los colegios. Y debiésemos hacer también o motivar políticas públicas para que desde la base, en este caso los profesores, en este caso los profesionales que se preparan dentro de las universidades, ellos sean los primeros en ser enseñados respecto a la inclusión de una persona con discapacidad cognitiva, en este caso con síndrome de Down, particularmente. Entonces deberíamos partir por ahí. Pero APAID, bueno, en este caso APAID está trabajando en ello, estamos armando, digamos, siempre estamos en estos conversatorios para poder promover, digamos, estas políticas y poder avanzar en temas de inclusión. Así es que, bueno, más que nada yo hablo también de la vivencia personal, considerando que soy hermana de un chico con síndrome de Down y que hoy, además, ya cumple 26 años, por ende se queda fuera de las subvenciones, se queda fuera de los colegios, tanto de los colegios integrados como de los colegios diferenciales. Ya los chicos no tienen apoyo, digamos, de subvención para poder seguir participando. Entonces, estos chicos que ya cumplen 25 años hacia arriba, quedan perdidos, quedan olvidados. Es como que la discapacidad o el síndrome de Down se acabara a los 25 años o a los 26 años. Entonces, ahí entra APAID porque nosotros seguimos trabajando con ellos están acostumbrados y les gusta salir, integrarse, trabajar, cooperar. ¿Y qué pasa cuando ellos quedan fuera ya del plano educacional? Quedan en la nada, quedan sin actividades, quedan sin estimulación. Los chicos con síndrome de Down
les gusta, digamos, interactuar con las personas, les gusta participar de actividades de distintas dinámicas. Entonces quedan fuera de un rango educacional, porque hay grupos que digamos, hacen unos talleres para niños con síndrome de Down a nivel universitario, pero son digamos, carreras universitarias, entre comillas, sin título, y muy caras, de muy alto costo. Entonces, no hay muchas familias que no pueden acceder a estos cursos o a estas profesiones. Entonces tenemos que avanzar, digamos, en este tipo de cosas, y como bien decía Irma, la educación es fundamental, relacionarla, digamos, con el tema de la vida. Todos merecemos educación, todos podemos aprender, de hecho, y todos tenemos nuestras limitancias, absolutamente todos, es transversal. Y nuestros chicos con síndrome de Down, al igual que nosotros, también las tienen. O sea, hay que esforzarse más, hay que empujar más, y hay que darles más herramientas a nivel educacional, y también nosotros como grupo aumentar los grupos que trabajamos con niños con discapacidad o con niños con síndrome de Down, para poder apoyarlos y cooperarlos, digamos, entregándoles las herramientas necesarias para que sigan avanzando y se puedan insertar en un ambiente laboral o en un ambiente educacional, y que puedan, digamos, ser personas, ellos son personas con derechos y deberes, y que se puedan desarrollar en sociedad como cualquier otra persona común y silvestre. Entonces, en eso trabaja APAID. APAID hoy día toma chicos de todos los rangos de edades sin limitancia, y nos esforzamos, digamos, por entregarle lo mejor posible a nuestro grupo. Y hoy en pandemia pocas cosas se pueden hacer, pero sí estamos desarrollando o estamos tratando de llegar a todos los domicilios, digamos, para poder seguir estimulando a los chicos, seguir insistiendo de que ellos sigan con sus actividades, pero es complejo y ha sido difícil, un camino largo, y además a todo esto, el tema de las subvenciones para los grupos que trabajamos con síndrome de Down, igual son escasas. Entonces la discapacidad hoy día no es un tema muy importante para los gobiernos, no es un tema prioritario. Y resulta que somos una población, las personas con discapacidad somos una población de más de un 20% de los chilenos. Entonces hay mucho, el país está mucho al debe, pero bueno, para eso estamos nosotros, que tomamos a los chicos y tratamos de hacerlos avanzar al máximo posible. Así que muchas gracias por esta oportunidad que me han entregado. Encuentro una instancia fenomenal. Así es que eso, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta que hacer. ¿Hay alguna pregunta? Nos pueden dejarlas en la pantalla, o en su defecto leeré unas que tengo por acá, ¿ya? Dice, ¿qué tipo de apoyo crees que debería existir a nivel de políticas públicas luego de quedar fuera del plan educacional? O sea, básicamente no debiesen quedar fuera de un plan educacional. Debiese ser permanente, debido a que hay un grupo importante, hay un grupo minoritario que ellos pueden, digamos, seguir a lo mejor trabajando, a lo mejor puede ser que fomenten el emprendimiento, no cortar la subvención en una etapa tan pronta como los 25 años, mantener, digamos, talleres laborales, hacer que los chicos puedan hacer talleres laborales sin límite de edad. Entonces, eso es importante, que el gobierno no corte las subvenciones, que a lo mejor las pueda transformar en otros apoyos, ya sea un apoyo para un emprendimiento, ya sea un apoyo para un taller laboral. Ese es algo importante.
Muchas gracias, Marcela. Y mira, tengo la última pregunta a responder. Dice, ¿qué crees que se podría hacer en ámbitos educativos para poder mejorar la inclusión y la tecnología a nivel país? Primero, para mejorar la inclusión, siempre he dicho, y que lo dije anteriormente, primero hay que enseñarle a los profesionales para que puedan educar a los niños. Los establecimientos educacionales debiesen ellos adaptarse a una persona con síndrome de Down, no que la persona se adapte al colegio. En términos de tecnología, bueno, hay que reforzar, como decía Irma, hay que apoyar mucho más el tema de la educación hoy día para la gente con síndrome de Down, enseñarles, digamos, a ocupar bien la herramienta y que el gobierno además pudiera facilitar o subvencionar a las personas que tienen, y esto lo digo en forma transversal, a las personas que se encuentran carentes de este sistema, de la tecnología, que hoy día es importantísimo para poder llegar al mundo, para poder educarse y para poder aprender. Entonces es un tema importantísimo avanzar en la tecnología y que el gobierno se preocupe de tapar, digamos, esto o de ayudar en estas brechas que están existiendo por el tema de la tecnología. Esperamos haber respondido todas sus inquietudes. Ahora, antes de finalizar, bueno, esperamos que esta charla haya sido de mucha ayuda a todos los que hoy nos acompañan. Ya agradecemos a todas las personas que se conectaron en este webinar, así como también a las expositoras que nos presentaron su experiencia de profesionalismo. También agradecemos por su disposición para estar presentes en esta oportunidad, ¿ya? Antes de cerrar la actividad, queremos mostrarles el video institucional que vamos a pasar ahora para que no se vayan todavía, por favor. Agradecemos a todos aquellos que han sido parte de nuestro recorrido de inclusión. Con más de 13 años de experiencia, nos hemos consolidado en Chile como un referente técnico a nivel comunicacional, empresarial y en políticas públicas. Y continuaremos implementando servicios que promuevan los derechos de las personas en situación de discapacidad. Nuestro foco está en las mujeres en situación de discapacidad, la independencia de nuestros beneficiarios, las capacitaciones para mediaciones laborales, educación inclusiva y los estudios que promuevan una mirada actual en donde podemos intervenir. Estamos presentes a nivel nacional con sedes en la región de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Ñuble, Biobío, la Araucanía, Los Lagos y la región metropolitana. Tenemos proyección de abrir nuevas sedes en un corto periodo de tiempo y queremos llegar fuera de nuestras fronteras porque la inclusión no tiene límites. Hemos hecho más de 400 capacitaciones anuales en medio de la crisis sanitaria a través de modalidad online y una cantidad considerable de beneficiarios han sido colocados en puestos de trabajo satisfactoriamente a partir de distintas alianzas de empresas que trabajan con nosotros. Apóyanos para seguir impulsando los derechos de las personas en situación de discapacidad. Porque tu desafío es nuestro desafío. Bueno, esperamos que les haya gustado el video y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo capítulo de Hablemos de Inclusión. Muchas gracias.